Es un libro que me parece que por los autores, ambos han sido protagonistas, los recopiladores, ¿no? Ambos han sido protagonistas de momentos muy importantes, para bien y para mal, de la Argentina. Lo organiza Ramiro Marra. Cavallo será uno de los principales oradores de esta presentación. El libro, Los 90. La Argentina de Menem. Mañana a las 3 de la tarde, Salón Dorado de la Legislatura porteña, se va a presentar el libro, decía, Los 90, la Argentina de Menem. Los expositores serán Domingo Cavallo, Eduardo Menem y Carlos Corach. Estos dos últimos, Eduardo Menem y Carlos Corach, son los compiladores. El organizador del encuentro, te dije antes, es Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Avanza Libertad o Libertad Avanza. Está en contacto con nosotros, a quien agradecemos su tiempo, al doctor Carlos Corach. Carlos, Oscar Orquera, Sergio Rosso en Radio con Vos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos, muy amable, Carlos, muy amable. Sí, se corta un poco. Se corta un poquito, ahí vamos a tratar desde la consola de mejorarlo. Carlos, ¿qué es lo más importante o cuáles son los puntos relevantes de este libro que va a presentar mañana usted en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, en verdad el libro se ha impreso ya hace varios meses y se ha presentado en varios lugares, ¿no es cierto? Ahora, en esta ocasión ha tenido mayor publicidad, pero es esencialmente una recopilación de los trabajos de los más altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem, que fueron recopilados por Eduardo Menem y yo. Pero, en fin, acá, si usted ve la tapa del libro, sí, ya figuran precisamente quienes han sido protagonistas del gobierno de Carlos Menem. Y el sentido que tiene este libro, esencialmente, es mostrar cómo se desarrolló el gobierno de esta década bajo la dirección del presidente Menem, con sus aciertos y con sus errores, porque evidentemente no es previsible que una larga etapa de gobierno no tenga errores, probablemente los tuvo y seguramente los tuvo. Y este libro trata de rescatar las principales consecuencias políticas, económicas y sociales del gobierno de Carlos Menem, y además de dar una información sobre cómo se desarrolló en los diversos departamentos del gobierno. Bien. Carlos, en cuanto al libro, ¿qué mitos de esa época podemos desmitificar en el libro? ¿Qué encontramos? Bueno, mire, hay varias, pero yo ¿Alguna, por ejemplo? Por ejemplo, yo le puedo señalar que cuando yo fui designado ministro del Interior, por ejemplo, el 5 de enero de 1995, sí, por el presidente Menem, el diario Clarín de la Ciudad de Buenos Aires tituló, en fin, con título catástrofe, como Corach, ministro del Interior. Y lo más interesante es un cuadrado muy resaltante, que dice lo siguiente, que es lo más importante, mucho más importante que mi designación. Dice, como era en enero, recién se habían dado los resultados de la encuesta del INDEC, y decía así: la menor inflación en 52 años. Tremendo. O sea que ya el diario Clarín venía de esa época con sus andadas, podemos decir. No, lo que decía precisamente Clarín era muy positivo. Decía, por primera vez en los últimos 52 años hay una inflación menor a un dígito. Bien, entendí mal, bien. Es decir, la menor inflación en 52 años. Si usted se da cuenta lo que eso significó para la Argentina. Bien. Y por otra parte, otro de las grandes, consecuencias, realizaciones del gobierno de Carlos Menem fue que Carlos Menem terminó con los golpes de Estado. Usted fíjese que la Argentina Alfonsín venía Menem. sacudida, el propio presidente Alfonsín fue sacudido por varios intentos de golpe de Estado, y cuando asumió el presidente Menem, a poco de asumir, Menem dicta una medida trascendente pensando que era suficiente
para desalentar definitivamente los golpes de Estado, que fueron los indultos que han sido tan criticados. Y sin embargo, a pesar de los indultos, para sorpresa del presidente, a los pocos semanas, el coronel Seineldin se levanta encabezando un golpe de Estado. Pero lo que es muy importante y que el auditorio tiene que saber es que por primera vez, vencido ese golpe de Estado, sofocado por el general Balsa, con instrucciones precisas del presidente Menem, que entre paréntesis le dio instrucciones a Balsa de avanzar absolutamente, y le dijo esto: hay que sacarlos en calzoncillos, y así salieron en calzoncillos. Si usted ve las fotos de la época, las imágenes de la época, los rebeldes salieron en calzoncillos. Y lo que es mucho más importante, el cabecilla estuvo preso desde principios de 1990 hasta la presidencia del doctor Duhalde, que lo indultó. Así que estuvo unos cuantos años. Claro, allí hay textos en este libro que presentan, que ya ha sido presentado, lo aclara el doctor Corach, pero se presenta en la legislatura porteña con, digamos, el auspicio o la organización de Ramiro Marra. Hay textos de Eduardo Amadeo, Julio Aparicio, Rodolfo Barra, Claudia Bello, José Armando Caro Figueroa, Cavallo. Bueno, Cavallo. Claro, sí, claro. Raúl Granillo Susana Campo. Decibe. Claro. Ahora, que lo presente un hombre vinculado a esta nueva derecha, ¿tenemos que interpretar algo o estoy exagerando, doctor? No hay que interpretar nada. Nosotros somos muy respetuosos de todas las ideologías que encuadren en nuestro sistema constitucional y democrático y republicano y federal. Así que donde nos invitan, respetando estas pautas, nosotros vamos a ir a presentar el libro, lo cual no implica que nos hagamos cargo de la ideología de cada uno de los ámbitos en los cuales quieren presentarlo, ¿no? Bien, esto será mañana a las 15 en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. Nosotros agradecemos mucho el interés de los sectores representados por el diputado Marra, y estamos dispuestos a concurrir cuantas veces sea necesario. Doctor Corach, su experiencia en la administración pública me va a permitir dos preguntas simplemente, corriéndolo un poquitito del libro. ¿Cómo ve la política hoy de el doctor Fernández y qué considera con respecto a cómo se construyó un atentado contra la vicepresidenta? Mire, en primer lugar, el atentado contra la vicepresidenta es condenable desde cualquier punto de vista. Y creo que debe ser esclarecido, digamos, tratando de desentrañar realmente el origen, el mentor, los participantes, el financista, el mentor, exacto, con muchísima dedicación. Y eso es una tarea que está a cargo de la justicia, por lo cual yo no quiero opinar sobre eso. Pero creo que es fundamental para la salud democrática del país que este atentado sea investigado minuciosamente hasta llegar a quienes, si es que existen mentores. Bien. Y segundo, sí, doctor. Usted me pregunta qué opino del gobierno del presidente Fernández, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que debemos ser justos con el presidente Fernández y aceptar que le tocó gobernar una de las épocas más complejas, más difíciles y de menores posibilidades de satisfacer demandas colectivas, que es la época que nos tocó vivir, no solo por la pandemia, sino por la situación internacional y y el papel y las agitaciones y modificaciones en el comercio internacional. Ahora, no menciona la administración del macrismo o digamos... La administración del macrismo, yo creo que ¿cuál es la pregunta concreta? Que si hubo una herencia que también ha dificultado un desarrollo fundamental. Por supuesto, y sobre todo un endeudamiento monumental inédito en la historia del país, inédito, que incluso trae graves problemas a quienes lo facilitaron en el Fondo Monetario, ¿no?
Así como sigue porque realmente es inédito la magnitud claro, de este endeudamiento. así como sigue este Que peronismo, además no sirvió para nada. este peronismo no gana el año que viene para usted así como están las cosas hoy, Corach. No lo sé, sinceramente, no puedo decirle todavía la situación política argentina, el escenario político argentino es muy cambiante, como es cambiante en casi todos los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Pero Bien. yo tengo confianza en que el electorado argentino tiene una inclinación a razonar y a tratar de elegir lo mejor para el país. Doctor Carlos Corach, gracias por atender Radio con Vos. Le mandamos un abrazo, muy amable. Gracias.